Vamos a continuar el estudio sobre Juan 3. Estamos viendo del 6 al 12 el tema importantísimo del nuevo nacimiento. Y venimos ya como unas 3 semanas revisando este tema donde se nos habla de la neumatología, el nuevo nacimiento, la naturaleza del Espíritu Santo y estamos viendo la naturaleza del creyente, que el creyente pues ha cambiado de naturaleza, ya no tiene la misma naturaleza que un ser humano normal. Un ser humano normal tiene su naturaleza, ya lo hemos comentado, debido a su naturaleza caída, que todos nosotros obviamente la tuvimos. Debido a su naturaleza caída, sabemos que el espíritu está muerto, que no sabemos qué condición tiene el espíritu de los seres humanos normales, pues entendemos que la muerte significa separación. El término bíblico es mucho más exacto, pues el término bíblico no nos habla de muerte como descomposición o ausencia de la vida, pues como lo entendemos en el mundo. Según la biología, pues recordemos que el hombre, pues, o el mundo, en sus ciencias solamente consideran que existe el cuerpo. Y los temas de la personalidad y el espíritu, pues son más inventos mentales, según el ser humano natural, especialmente los que se dejan llevar solamente por la ciencia, por lo que ven, por lo que oyen y todo lo demás. Pero para la Biblia es más exacto el término. El término muerte significa separación. Entonces todo ser humano viene con su espíritu muerto, o sea, con su espíritu separado. Su espíritu está separado del resto de su ser, ya sabemos bien que es el alma y el cuerpo. El alma es lo que preserva el cuerpo y cuando entonces se da la muerte física, también se aplica este término de separación. ¿Por qué? Porque morimos, y eso nos va a pasar a todos, nos morimos cuando el alma se separa del cuerpo. Entonces el término se aplica exactamente igual, entonces viene la muerte. Entonces, ausencia de la vida o falta de movimiento, como podría ser una persona que está en estado vegetal, pues no, esa persona todavía está viva, esa persona todavía está ahí. El punto es que se tiene que dar la separación para que entonces venga la muerte. Entonces ya sabemos las consecuencias. Entonces el espíritu de vida se va, o como dice el Señor, la vida está en la sangre. La sangre entonces ya no corre sobre el cuerpo y viene la corrupción. Pero en cuanto a nosotros los creyentes, se ha dado un cambio radical y es lo que estamos estudiando ahora. Se ha dado un cambio radical, pues el Espíritu Santo viene al Espíritu y se une con nuestro espíritu. Y eso lo vimos la semana pasada, está en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Si no está mal, es versículo 17. Sí, Primera de Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces se ha dado la unidad del espíritu y ya no hay muerte espiritual. Entonces la muerte espiritual que tiene todo ser humano natural se ha cancelado y entonces los creyentes venimos a ser integrales. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con las otras partes de nuestro cuerpo? Y también lo hemos visto. Las otras partes de nuestro cuerpo sí se ha dado la redención, pero no se ha dado el cambio. Y eso es con lo que quería que empezáramos ahora. Primera Corintios 6 del 15 al 20. Vamos a leerlo. Primera Corintios 6 del 15 al 20, por favor. Cuando dice ahí, y no sois vuestros, no sois vuestros, ¿qué quiere decir? Exacto, es bastante claro que lo deje el apóstol Pablo. Vamos a leer 2 Corintios 6, 16. Pero recomiendo también que lean toda esa parte, 6, 16. Les recomiendo que lean todo ese pasaje que habla sobre los ídolos. En el primer pasaje, 1 Corintios 6, Pablo nos habla sobre la fornicación. Pues recuerden que habían desviaciones en aquel entonces y los cristianos eran muy carnales y entonces seguían con la fornicación. Entonces Pablo nos hace esta exposición muy fuerte, muy interesante, bien profunda, a tal grado que dice, no sois vuestros, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio, le pertenecen a Cristo. Bueno, y entonces, ¿cuál precio fue el que se pagó? Les pregunto, ¿cuál precio fue el que se pagó por nuestros cuerpos?
Exacto. Entonces, Cristo Jesús con su muerte ha comprado, pero ¿se recuerdan la redención? Lo que significa esa palabra, o más o menos lo que da a entender esa palabra, tiene dos conceptos. La redención, rescatar y ¿cuál es el otro concepto? Redención, ¿cuál es la otra palabra? Comprar o comprado. La palabra redención tiene que ver con comprar y tiene que ver con rescatar. Vean el libro de Ruth, ahí van a ver los ejemplos y por supuesto está en la ley están los preceptos de el redimir. Desde la persona que es redentora o se llama el Goel o de donde también le derivaron Gael y por eso entendemos que el Señor es nuestro redentor. Él nos rescata, sí, nos rescata, pero nos compra. Los dos conceptos son importantísimos. Rescatar y comprar. Entonces, era imposible rescatarnos sin comprarnos. Eso es lo que quiere decir eso. Y debido a que estamos rescatados, entonces estamos comprados. Y ya. No me pertenezco a mí mismo, este cuerpo no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Dios. Si no fuera así, entonces mejor me voy con los del mundo y voy a hacer lo que yo quiera con los del mundo el tiempo que me quede, a disfrutar la vida, como dicen ellos, ¿no? Entonces voy a disfrutar la vida y ahí sí hago mi voluntad. El problema es que el creyente, como que no logramos entender de que sí, Cristo me rescató, pero me compró, ya no me pertenezco, ya no soy de mi propiedad. Sí, somos administradores, eso sí, somos administradores. Nadie tiene derecho sobre mi voluntad, pero no somos de nuestra propiedad. El Señor Jesucristo nos ha comprado y todo aquel que es llamado a la redención, de todas maneras, ha sido comprado. Entonces, el hecho que la semana pasada estuvimos hablando del cuerpo y su degradación y todo lo que tiene, eso no quiere decir que no exista ya un dominio o cómo le podríamos llamar, un título, un contrato, una compraventa, por así decirlo, propiamente de nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo no ha visto toda la redención o no estamos ya con la glorificación, no tenemos los efectos ya del rescate de Cristo, eso no quiere decir que no se aplique el rescate de Cristo sobre nuestro cuerpo. Ya está aplicado. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo compró nuestro cuerpo? Sin que me vayan a decir para salvarnos o para llevarnos al cielo. No, ¿cuál es el fin de que ahora nuestro cuerpo ya esté comprado para Cristo? Y ahí lo leyeron en estos dos pasajes. ¿Pero para qué lo compró Cristo? Templo. Ese es el título. Es a causa de eso que ofrendamos, es a causa de eso que le adoramos, que le servimos. Pero le servimos porque hay un título de propiedad, si quieren verlo así. Hay un fin. Es como cuando alguien compra una propiedad, bueno, pero ¿para qué compra esa propiedad? ¿Cuál es el fin de esa propiedad? Esta propiedad la quiero para mi casa. Entonces, bueno, esa propiedad ya no es una propiedad, esa propiedad va a ser su casa. Entonces, es la misma historia que pasa acá. Solamente que aquí lo estamos viendo un tanto por nombre, nada más. Quiero decir un tanto por nombre, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no ha recibido, aquí hice un cambio, había puesto rescate, es mejor ponerle redención. Sí ha sido comprado, pero no está redimido. Sí ya le pertenece a Dios por título, por nombre. Y obviamente sí va a pasar, no quiero decir que no vaya a pasar la redención. Lo que pasa es que estamos esperando la redención. Esto lo habla el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Estamos esperando la redención. Entonces, al explorar el cuerpo y ver sus, obviamente, defectos, concupiscencias, inclinaciones, pasiones, capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo nos explica todo esto. No quiere decir que el cuerpo, bueno, el cuerpo no vale, el cuerpo no importa. Recuerdan que les hacía la pregunta también, ¿cuál es más importante? ¿El cuerpo, el alma, el espíritu? ¿Cuál es más importante? Debido a la voluntad, o sea, debido al gobierno, es más importante el alma. ¿Y quién controla el destino de las tres partes, cuerpo, alma y espíritu? ¿Quién controla el destino de las tres partes? El alma. Entonces, debido a eso es más importante. Pero si hablamos de importancia, las tres
partes de nuestro ser son importantísimas para Dios. No hay diferencia. Entonces, Dios ha creado nuestros cuerpos, pero no como a lo que sea. Debido al pecado es que están como están. Debido a nuestra maldad, nuestras rebeliones, es que están como están. Pero Dios no se ha olvidado de nuestros cuerpos. Y esto es muy importante también para que ya dejemos de rechazar el cuerpo. Obviamente, creo que en esta iglesia no se da tanto esto, pero sí hay iglesias en donde se da mucho este odio hacia el cuerpo, odio al cuerpo, odio al cuerpo. Hay que destruir al cuerpo. Sí hay que disciplinar el cuerpo, de ahí es de donde viene la disciplina, porque el cuerpo no está redimido. Hay que disciplinar el cuerpo. O sea, el cuerpo todavía tiene inclinaciones, dense cuenta, todos lo sabemos, tiene inclinaciones hacia la comida, hacia las pasiones, hacia la autosatisfacción, hacia el relajarse, vivir tranquilo y todo lo demás, pero no tiene ninguna satisfacción hacia Dios. ¿Esto por qué? Porque no está redimido. Cualquier satisfacción que tengamos o que recibamos al estar en la iglesia, al leer la Biblia, al orar al Señor, todo tiene que ver con nuestra alma y con nuestro espíritu, no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Claro, nuestra alma puede controlar neurotransmisores y diferentes cosas que nos hagan sentir placer, sí, y bien y todo lo demás, sí, por supuesto, pero no es el cuerpo, es el alma la que está desatando todo esto. Entonces, todavía hace falta que contemplemos la redención de nuestro cuerpo, que es de lo que habla Pablo en el capítulo 8 de Romanos, y también, sobre todas las cosas, un capítulo importantísimo, capítulo 3 de Primera de Juan, se nos habla de la redención de nuestro cuerpo, ¿se acuerdan de la primera carta de Juan? Capítulo 3 se nos habla de la redención de nuestro cuerpo de una forma maravillosa, de tal manera que vamos a ver a Dios tal y como Él es. Entonces, ahora no está redimido, pero sí ya está comprado. Y entonces, ¿cómo lo entendemos ahí? Es como Dios tiene un título de propiedad, por así decirlo, sobre nuestro cuerpo. Y ya de por sí nuestro cuerpo, tenemos que entenderlo así, nuestro cuerpo es parte, es miembro del cuerpo de Cristo. Ahí lo leyeron en estos pasajes, es miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, por eso en el primer capítulo, en el primer pasaje, o sea, en este pasaje lo que vemos es que Pablo está enfrentando la cuestión de la fornicación. Acuérdense, dice Pablo, que debido a la relación sexual, un hombre se une a una mujer. Y por esa razón es que esa unión debe ser algo santo, debe ser algo correcto. Por lo tanto, los cristianos, imagínense, y casi que es lo que nos hace entender, en aquel entonces, en esa comunidad, los cristianos se iban con las prostitutas, ¿no? Porque lo menciona Pablo en ese pasaje. No voy a tomar, dice Pablo, los miembros de Cristo, o sea, este cuerpo mío. No voy a tomar los miembros de Cristo y los voy a unir a una prostituta, dice. Porque sería como unir a Cristo a una prostituta. Entonces, es una ofensa bastante grave, es una ofensa bastante terrible. Por eso dice Pablo, el pecado de la fornicación es de los peores pecados. Acuérdense que fornicar no es solamente irse con prostitutas. Entonces, el pecado de la fornicación no es de los peores pecados. Perdón, es de los peores pecados. ¿Por qué? Porque se hace en contra del cuerpo. Entonces, el pecado se hace en contra del cuerpo, que ahora mi cuerpo, ¿qué es? Es templo de Dios. Por eso vimos el segundo pasaje de Corintios 6. Mi cuerpo no es mi cuerpo es templo de Dios. Por eso es que fue comprado por Cristo Jesús. Y por eso es que yo puedo adorar, servir y rendirme al Señor y el Señor recibe toda esta alabanza. No necesito estar en este lugar. Puedo estar en mi casa, puedo estar en la calle, puedo estar en un parque, en un campo, en donde sea, y ahí puedo adorar y servir al Señor, debido a que yo soy templo de Dios. La idea era que Jesús compró mi cuerpo para poner su espíritu. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí entiendes? Estamos esperando la redención. Estamos esperando la transformación. De hecho, estamos esperando sembrar nuestro cuerpo. Tomen en cuenta eso. Capítulo 15 de Primera Corintios, también ahí lo van a ver. Primera Corintios, capítulo 15. Nosotros, al morir, lo que hacemos es una siembra. Nuestra semilla es este cuerpo. Este cuerpo lo estamos sembrando. El tema de la muerte que todos conocemos, el tema de la muerte en el creyente ha cambiado radicalmente. El creyente necesita morir. El creyente necesita morir.
porque primero es la muerte, después la resurrección. ¿A quién le pasó así? Al único que ha resucitado, que es Cristo hasta ahorita, porque era la primicia. Entonces, la secuencia es la misma. Primero la muerte y después la resurrección. Solamente aquellos que serán transformados, que es de lo que nos habla Pablo en Tesalonicenses, tendrán esa diferencia, ¿no? Aunque no ha sido rescatado, transformado o renovado nuestro cuerpo, eso no quiere decir que Dios no tenga interés en nuestro cuerpo o que no tenga un dominio sobre nuestro cuerpo. Recordemos el alma está redimida, o sea, yo entiendo que ya está rescatada, ya está comprada, el alma ya está rescatada, ya está comprada, pero no está transformada. Así lo veo yo, o al menos no completamente. ¿Por qué no completamente? Porque cuando venimos a Cristo, al menos se espera que ya se dé un cambio. El creyente tiene que entender o ir entendiendo conforme me vaya adquiriendo y conociendo cada vez más de la palabra y cada vez más de la fe. Uno de los cambios radicales en el alma y en el corazón de los creyentes tiene que ser con respecto al pecado, y con esto me refiero a que ellos ya no tienen que seguir pagando pecados. Nosotros no pagamos ni cancelamos pecados. Nosotros no satisfacemos a Dios. Nosotros no apaciguamos a Dios. Nosotros no le quitamos la ira a Dios. Eso ya lo hizo Cristo Jesús. Entonces, ya eso viene un cambio, un descargar el alma, que se recuerdan que era la gran pena y conflicto que tenía Martín Lutero, que debido a eso es que vino su conversión. Martín Lutero se confesaba más de 3 veces, mejor si eran más de 3 veces diarias, confesaba sus pecados y hacía diferentes cosas, él buscando la justificación, buscando la justificación y buscando la justificación, y se daba cuenta que definitivamente no podía cambiar, no podía cambiarse a sí mismo o limpiarse a sí mismo hasta que en un curso que él mismo tenía que dar, imagínense cuántas veces había leído Romanos 1, pero ahí es lo importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, cuando iba a dar un curso en el seminario de Romanos 1, es entonces donde le llama la atención que la justicia de Dios se manifiesta por medio de fe y para fe. Es un pasaje bien importante que da el apóstol Pablo ahí en Romanos 1, y entonces es donde él despierta, se da cuenta que la justificación no la buscamos nosotros, la justificación la recibimos gratuitamente por Cristo Jesús. Esto es esto en él hizo que su mente se descargara completamente, su alma se descargara. Entonces él entendió que él no tenía que estar buscando la justificación. Él tenía que confiar, creer en la justificación. Y de ahí viene todo el asunto que vino en su vida, las tesis, cómo lo sacaron, lo quisieron matar y todo lo demás. Toda esa gran revolución que sucedió debido a la reforma. Ese es un ejemplo. La idea es de que todos los creyentes tengan lo mismo. Todos los creyentes tengamos lo mismo. Está bien, debemos confesar nuestros pecados, pero nosotros no pagamos pecados. Nosotros no estamos purgando pecados, ni viene un tiempo para purgar pecados, ni Dios nos está purgando pecados. Lo único que el apóstol Pablo expone, debido a una de sus cartas a Timoteo, es de que hay ciertos pecados que se manifiestan en esta vida para que no vengan a manifestarse el día del juicio. Y ahí hablamos de la enfermedad. ¿Qué tiene que ver con esto, por cierto? ¿Por qué? Debido a que el cuerpo, por nombre o por títulos, no sé si en un sentido legal cómo se le llamará eso, pero o por propiedad legal le pertenece a Dios, no ha sido transformado, no ha visto redención. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo y el pecado? Pensemos. ¿Qué pasa con el cuerpo y el pecado? O sea, la persona sigue pecando. ¿Qué pasa con el cuerpo? Afecta todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa con el espíritu? Rápidamente, el pecado. Morimos. A causa del pecado, el efecto del pecado en nuestro ser, en nuestra vida, nuestro espíritu murió. El alma se degradó, se fue arruinando, se hizo viciosa, codiciosa, egoísta y todo lo demás. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías. Y en cuanto al cuerpo, ese es más fácil. ¿Cuál fue el efecto del pecado sobre nuestro cuerpo? Morir. ¿Qué más? Enfermedades. Ah.
¿Cómo se va degradando el cuerpo? Enfermedad, envejecimiento. La vejez es una consecuencia del pecado. Y obviamente entendemos esta otra consecuencia del pecado, que es que la vida se va cortando. ¿Se recuerdan cuántos años nos dio Dios después del diluvio? Estos son los años que deberíamos vivir. Moisés vivió esos años. ¿Cuánto? 120 años. Es lo que deberíamos vivir. ¿Y por qué ya no vivimos 120 años? Gracias a Dios. Por el pecado. Ajá. Por el pecado y por la mala administración también. Tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué quiero decir? El pecado siempre afectó cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. No, no es, hice un pecado solamente para que afectara una parte. No, el pecado siempre afecta cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Claro, ahora tenemos ciertos seguros. Y el seguro principal es, nosotros como creyentes, que el pecado. ¿Por qué nosotros tenemos seguridad aunque pequemos? Viene el pecado y ¿por qué ahora no me mata? Pues porque tenemos el Espíritu y ya vimos el efecto. 1 Corintios 6:17. El Espíritu Santo se ha hecho ¿qué? Uno con nuestro Espíritu. ¿Mi pecado puede matar al Espíritu Santo o puede separarme del Espíritu Santo? O sea, ¿puede separar al Espíritu Santo de mi espíritu? ¿Puede mi pecado separar al Espíritu Santo de mi espíritu? Existe el Espíritu contristado, el Espíritu Santo apocado, pero existe el Espíritu Santo separado. Recuérdense que ahí se los puse, miren, ¿qué significa separación? ¿Qué significa separación? Muerte. Entonces, si algo puede separar al Espíritu Santo de mi espíritu, significa que mi relación y mi unión con Dios, si se separaron, se murió. ¿Existe algún pecado que haga eso? Probablemente hay quienes estén pensando en algún caso hipotético, como en el caso de la blasfemia. ¿Puede darse separación del Espíritu Santo con mi espíritu a causa de blasfemia? Lo que pasa es que, miren, esta idea de una vez se las aclaro y es mejor que la tengan bien, bien, bien fija. Estos son hipotéticos imposibles. Esto nunca va a pasar. Así que esas no tienen respuesta. Son preguntas sin respuesta. ¿Se tendría que dar separación? Sí, se tendría que dar separación, pero por algo está el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo no me va a permitir que haga eso. El Espíritu Santo no permite que yo blasfeme, que yo me vaya con los brujos, que me vaya a jugar Ouija, que vaya a hacer conjuros. El Espíritu Santo, si está en mí, no lo permite, ¿verdad? Entonces, esos son hipotéticos imposibles, no pueden darse, jamás. Entonces, son preguntas que en realidad no hay que contestarlas más que como se las estoy contestando ahorita. Eso nunca va a pasar. Ahora, de ahí los pecados comunes y corrientes que nosotros hacemos apocan al espíritu, contristan al espíritu, pero no puede darse separación del espíritu. No puede darse. Sí puede darse, o antes es preferible que se dé. ¿Qué cosa? La muerte del cuerpo. Pablo lo menciona, capítulo 11 de 1 Corintios, y también menciona a aquellos que él entregó para la muerte del cuerpo, para que puedan vivir en espíritu. Entonces, Dios prefiere que antes que ese creyente se salga, por eso les hablaba del cauce, creo que se los dije la semana pasada, Dios nos da un cauce. Adentro de estos límites tú puedes andar, pero si ya te está saliendo de esto, vendrán las consecuencias. Y una de esas consecuencias es la muerte física, la muerte personal. Entonces, por eso, son hipotéticos que no pueden darse, no pueden suceder, ¿verdad? Entonces, no confundamos estas cosas. Perdón. ¿Qué más? Ah, bueno, entonces, ahora, dejando ya de lado el pecado, ¿qué hace Dios entonces con el resto de nuestro ser? ¿Qué sucede con el resto de nuestro ser? Ya que venimos a Cristo. Ya hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos que nuestro cuerpo todavía estamos esperando la redención, pero ¿qué pasa con nuestra alma?
No está transformada, entonces necesita irla transformando. ¿Y cómo la va transformando? Digamos, dijimos con respecto al cuerpo que el cuerpo era templo de Dios, era el templo de Dios, o sea, templo del Espíritu Santo, lo vemos en los dos pasajes. ¿De qué me sirve eso ahora a mí? Ahorita, eso, ¿de qué me sirve a mí? Y a ustedes. ¿Qué nos da Dios que tiene que ver con este nuestro ser interior, con nuestra persona? No, la voluntad ya la tenemos. ¿Qué nos vive dando Dios? La vida ya la dio porque está ahí el Espíritu Santo, se ha hecho uno con nuestro espíritu. Es de donde depende la salvación, la fe. El ejemplo que les decía sobre el templo, ¿de qué nos sirve ahora saber que somos templo de Dios? Lo que impone sobre nosotros es la fe. Es decir, yo tengo la seguridad, en este momento no me veo como templo de Dios. En este momento mi cuerpo todavía tiene concupiscencias y desviaciones, pasiones y todo lo demás. Y seguirá así hasta el final de mi vida. Pero entonces, ¿de qué me sirve saber que soy templo? Que este cuerpo es templo, me da fe, me da una certeza. Acuérdense que es fe, certeza, convicción, confianza, seguridad. Y esa certeza, ¿qué es lo que me da? Fuerza, capacidad. La semana pasada estábamos hablando, bueno, lo que pasa es que no ha sido redimido el cuerpo todavía, por eso es que todavía siguen en estas inclinaciones, desviaciones, malos deseos y todo lo demás, y van a seguir porque nuestro cuerpo no será transformado hasta que venga Cristo. Ahora, el alma también no ha sido transformada, renovada, pues lo menciona Pablo en el capítulo 12 de Romanos, no ha sido renovada, ese es el propósito de la vida cristiana, ese es el propósito de andar en Cristo, que nuestra mente sea renovada. Bueno, y entonces, ¿cómo es renovada la mente? Por medio de la fe. ¿Cómo será renovada mi voluntad? Por medio de la fe. ¿Cómo serán renovadas mis intenciones, mis deseos? Las concupiscencias ahí van a seguir, sí van a seguir, pero yo puedo controlarlas por medio de la fe. Por eso. No quiero decir que la fe ya sea contraria a la voluntad, pero sí puede domar la voluntad, llamarle la atención. Depende de la fe de cada quien. Esa es la característica fundamental. Y esto es lo que yo pensaba, que vale la pena verlo en esto del nuevo nacimiento, vale la pena verlo, porque pensamos, bueno, ya nací de nuevo, sí, pero tiene que seguir alimentando su fe. Y con respecto a la fe viene entonces el que se apoque o se contriste al Espíritu Santo, estos conceptos que nos da el apóstol Pablo. Si yo no voy, si yo no hago las cosas de la fe, o lo que me indica la fe, entonces empiezo a contristar al Espíritu Santo, que el apóstol Pablo también lo menciona en el capítulo 4 de Gálatas. Están los deseos de la carne y están los deseos del Espíritu. Estos dos, ¿qué dice? Son contrarios, se enfrentan entre sí. Entonces tenemos que hacer los deseos del Espíritu para, o las obras del Espíritu para, dejar de hacer las obras de la carne. O debido a que seguimos haciendo las obras de la carne, ya no hacemos las obras del Espíritu. No puedo hacer las dos. No puedo seguir los dos caminos. ¿Ya? Por eso no existen cristianos a medias. No existen más o menos cristianos. No existe. No es cristiano. Que es la misma historia, por eso les hablaba del caso hipotético. Y puede una persona que está en una iglesia con idolatría servir al Señor, tener el Espíritu Santo. No, es igual, un hipotético imposible. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está obrando el Espíritu Santo. Si ahí estuviera el Espíritu Santo, estaría haciendo la contra, como el caso de Martín Lutero. Martín Lutero, hasta donde sabemos, no se quiso salir de la Iglesia Católica. Él quería reformar la Iglesia. Él quería hacer cambios en la Iglesia. Y obviamente no se podía quedar callado. No podía decir, bueno, ya recibí el Espíritu Santo, ya recibí la salvación, ahora entiendo, entonces me quedo callado. No, no, no. Tienes que hacer cambios. Tienes que hacer diferencia. ¿Quién dice eso? Lo dice el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, pero lo dice el Espíritu Santo.
Y entonces Martín Lutero empezó a hablar, empezó a publicar, empezó a decir, ¿y qué hizo la Iglesia Católica? Pues obvio, adiós, fuera de aquí, vete. Que fue lo mismo que hicieron los judaizantes con el Señor Jesucristo, lo mismo que hicieron los judaizantes con los apóstoles, es la misma historia. Esto es lo rechazado. El nuevo nacimiento, la transformación, el seguir la fe. Entonces, la disciplina no sirve de nada sin la fe. La disciplina solo por disciplina no sirve de nada. Eso es muy importante. ¿Cuál es la fe? Y por eso es que el Señor entonces nos da este llamado, este título. Tu cuerpo ahora es mi templo. Ahora me pertenece a mí y es para que se haga mi voluntad porque tú eres mi templo, el lugar en donde yo resido. Es bien importante esto. A medida que vamos fortaleciéndonos en fe, en seguridad, en ese concepto, es entonces donde nos vamos haciendo mejores creyentes. Y entonces viene una clásica en todos los creyentes. Sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero me gusta esto. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tengo que hacer esto otro. ¿Eso es fe? Eso no es fe. Ofendeble, fe pequeña, fe pobre, fe sencilla, como quieran llamarle. Muchos cristianos son así. Ahora, muchos cristianos son así precisamente porque no entienden la disposición en la cual vivimos actualmente. Sí hay inclinaciones porque nuestra mente todavía no se ha transformado y lo vimos la semana pasada, todavía le recuerda, nuestro cuerpo le recuerda constantemente el pecado. Y eso no se nos olvida, eso no lo sacamos. Pero, ¿qué dice Pablo? Porque por fe andamos, no por vista. Estamos en el cuerpo, dice Pablo, militamos en el cuerpo, pero nuestra milicia no es física, no es carnal, es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, y la idea es llevar cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser la fe. ¿De dónde viene la fe? Eso ya lo vimos, de oír la palabra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ayuda a nuestra fe si es conforme a la palabra de Dios o utilizando la palabra de Dios es la mejor forma como se puede explicar. Sin la palabra de Dios, difícilmente vamos a tener suficiente fe o vamos a crecer en fe o vamos a tener una fe fuerte. No será así. Pero la ventaja del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo desde adentro de nosotros utiliza la palabra de Dios para que tengamos mayor fe o mayor crecimiento en la fe. Es un proceso, si quieren verlo así, el Espíritu Santo constantemente utilizando la palabra para que tengamos fe. Es esa la razón por la cual no se trata de leer la Biblia una vez y como ya la leí una vez y como ya la conozco, ya no necesito leerla. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Es el objeto utilizado por Dios no solamente para darnos la fe, sino para que nuestra fe se mantenga cada vez más fuerte, se mantenga vigorosa, nos guíe, nos estimule, nos dirija el Espíritu Santo utilizando todo esto que es lo que recibe o lo que reside en nuestra fe. La fe, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que se basa en el amor. Entonces la fe está en el corazón, bien podríamos concluir eso, es muy importante. Y la fe basada en el amor es necesaria para mantener y sostener la salvación. Tiene que ver con aquello, les decía, está bien si se evangeliza a una persona que tenga cuidado con el infierno, pero eso no es amor. O sea, no amar a Cristo. Estamos aquí para aprender a amar a Cristo por lo que hizo, librarnos del infierno. Ese es el fin, esa es la idea. Librarnos del infierno, librarnos de la condenación. Excelente. Pero es una obra de amor. El propósito es que el amor se mantenga en nosotros. Acuérdense que el amor es el vínculo perfecto, ¿no? El amor es el vínculo perfecto, es el vínculo inquebrantable.
es la idea y la voluntad de Dios. Y es sobre todas las cosas, con lo que dice Pablo en Gálatas, es de donde reside la fe. La fe se aferra mucho al amor. Es importantísimo. Es en base a esto que nuestra alma será transformada, nuestra mente será transformada o la renovación de nuestro entendimiento, como dice el capítulo 12 de Romanos. ¿Qué pasa con un cristiano que sigue pecando? ¿Qué pasa con un cristiano que sigue pecando? Su mente no está renovada. Por eso Pablo le llama cristiano carnal o un creyente carnal en Primera de Corintios. Su mente no está renovada. Y eso lo tenemos que ver todos. Lo tenemos que ver todos. A medida que yo vaya dejando cada vez más y más y más que Dios renueve mi mente, entonces así voy a crecer, voy a ser un cristiano maduro, voy a ser un cristiano con dones, voy a ser un cristiano con ministerios y demás cosas le seré útil a Dios. Entonces sí se va a cumplir más el que como templo de Dios voy a ser un instrumento para Dios, para su uso y beneficio. ¿El pecado puede matar la fe o puede destruir la fe? ¿Qué me importa, no? O sea, ¿qué me importa ser templo de Dios? Entonces yo voy a hacer lo malo y voy a seguir haciendo lo malo. Eso es básicamente lo que uno está diciendo al pecar. Si se dan cuenta, ese es uno de los efectos, es bastante sutil, ¿no? Es uno de los efectos del pecado que va directamente en contra de mi fe y con eso hay que tener cuidado. La fe sin obras es muerta, lo menciona Santiago. La parábola del sembrador, donde se nos menciona de aquellos que empezaron a crecer, pero debido a los males del mundo, a las persecuciones y a diferentes cosas, lo que había en ellos, lo que se había plantado, se ahogó. Bien le podemos llamar fe. Entonces nos da a entender de que nosotros tenemos que ir cuidando entonces la fe. Ese es el problema, la fe. Claro, cuando nosotros pecamos, sabemos, primer capítulo de Primera de Juan, que vamos a confesar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos. El problema es que necesitamos ser transformados para poder ir dejando ya esa tendencia y esa intención, ese descaro, pues, eso ser sinvergüenza, ¿no? Yo peco porque es mi voluntad, porque es mi vida, porque hago lo que yo quiero y que me da. Nadie me ordena, nadie me obliga. Todo eso el creyente lo tiene que ir cambiando. Y a eso se refiere la falta de transformación de la mente. Una mente, una persona que hace su voluntad, que hace lo que quiere, que no le importa lo que opina Dios, no digamos los demás, pero lo que opina Dios es una persona que no ha renovado su mente y no sabemos cómo está su fe. Y no sabemos cómo está la cuestión del espíritu. Si no es una fe reprobada, como dice capítulo 13 de 2 Corintios, si es una fe reprobada, ¿y será que ahí está el Espíritu Santo? Por eso es que si vemos a uno que dice ser cristiano y juega a la Ouija o hace un conjuro, no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Esa es la verdadera respuesta. No tiene el Espíritu Santo. Y es la misma historia con aquellos supuestos cristianos que están entre el esoterismo, las cuestiones religiosas, que ya saben que tienen que ver mucho con espiritismo, comunicación con demonios y diferentes cosas o tratos con demonios. ¿Tienen ahí al Espíritu Santo? ¿Ellos tienen al Espíritu Santo? No. ¿El Espíritu Santo los trata de llamar? Sí, porque esa es la misión de Dios para todo el mundo. Los trata de llamar. Pero eso no quiere decir que sean templos, que ahí está el Espíritu Santo, que hay una unidad con el Espíritu Santo. Sí, inmediatamente. Inmediatamente cuando el creyente recibe a Cristo, y ese es el momento que se da esta redención, esta unión del Espíritu con nuestro Espíritu, como lo dice 1 Corintios 6:17. Esto es enviado por Dios según Efesios. Es otro pasaje muy importante que sí quería que lo viéramos. Efesios 1. Vamos a ver el 13 que tiene que ver con esto. Pero también el 14 quería que lo viéramos hoy. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, con el creyente recibe el Espíritu Santo, es que también se indica el sello. Ahora, el sello aquí es una indicación de seguridad. El creyente con el Espíritu Santo ya está asegurado para la salvación. Nos da ese seguro.
Pero ¿qué pasa? Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, eso está hablando del Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. Me gustó esa forma de ver del apóstol Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, la posesión ya fue adquirida. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? El cuerpo ya fue adquirido. Lo que pasa es que no ha sido, según dice ahí, redimido. Estamos esperando la redención. También lo menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Estamos esperando la redención del cuerpo. Por eso es que vamos a seguir viendo la tendencia, la inclinación, el deseo, los malos pensamientos. Tomen en cuenta, no lo veamos eso como ya estamos pecando, ya estamos mal, ya es que no se me quitan los malos pensamientos. Obviamente, la gran mayoría de malos pensamientos es importante que se quiten, pero no necesariamente se van a quitar todos. ¿Por qué? Porque la ley del pecado, capítulo 7 de Romanos, ahí está en nuestro cuerpo y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener debilidades, pero no lo consideren ya como pecado. Como aquella cosa constante, ¿no? Solo cuando con mi pensamiento ya estoy pecando. El pecado tiene su ejecución, vea el proceso, capítulo 1 de Santiago. Tiene un proceso, su ejecución, su nacimiento, su desarrollo. Entonces, solo porque yo piense algo malo, claro, se malinterpreta la cuestión del adulterio que menciona el Señor Jesús, pero no nos vamos a meter a eso, ya no tenemos tiempo. Pero la idea es que vamos a tener que convivir con esto, es una lucha del cristiano y Dios está de su lado, dándole en primer lugar su Espíritu Santo y por otro lado le da la fe que está en su palabra. Y por eso cuando Dios dice, yo te he comprado, tu cuerpo me pertenece, hay que empezar a creerlo. Sí, pero no hay ningún cambio, no importa, no se trata de eso, tiene que empezar a creerlo para empezar a darle vida o a tener fuerza en su fe, en su seguridad y que esto empiece a dirigir su voluntad. Cuando le ponemos, pero es que, mire, no va a llegar a una situación perfecta, plena, donde no tenga ni una sola inclinación hacia lo malo. Es que no se puede si el cuerpo está ahí. No se puede. ¿Y con eso ya pecó? No. ¿Qué es lo que hace con eso? ¿Qué es lo que hace con lo que está en su corazón? Eso es ya el pecado. Cuando nos decidimos a hacer lo malo. Mientras tanto, tiene que poner su mente en disciplina. Ahora ya tendríamos que entender eso, su mente en disciplina. Voy a seguir la fe. Esto es lo que me dice el Señor. Esa es la disciplina que debo de llevar. Y al cuerpo, sí, hay que someterlo a disciplina. Porque el cuerpo no quiere acercarse a Dios. El cuerpo es feliz con la comida, el cuerpo es feliz con el descanso, el cuerpo es feliz con los placeres, pero con lo de Dios, no. Por eso hay que ponerlo en disciplina. ¿Comentarios? Ahí terminamos con la cuestión del nuevo nacimiento y ya pasamos al pasaje de Juan.